cuando empecé a conocer el Thai, sentí que era necesario conocer el Nuado Thai, la raíz de dónde viene, lo mismo con la medicina china, a la raíz de la medicina china, de qué se trata en China la acupuntura, por qué la acupuntura o por qué el cupping, por qué la moxibustión. Pero cuando estaba con un consultante, en medio de la consulta empecé a darme cuenta que no, dar terapias no es una performance, no es algo que uno hace por repetición, sino que lo más importante es la necesidad de la persona que está ahí presente y entregando y poniendo su vulnerabilidad, exponiéndola. Entonces, como terapeuta, siento que mi deber es tejer un puente. Somos posibles cuando no sabemos dónde queremos llegar. En la incomodidad, la sorpresa, la posibilidad y la gratitud, solo fluimos. Creamos, alquimizamos, expandimos. ¿Listo para darle un respiro a tu mente? Descubre cómo una simple pausa puede cambiar tu perspectiva aquí, en Break Consciente. Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio. Del otro lado tenemos a Eugenia Mora. Bueno, muy pero muy bienvenida y contanos un poco de ti. Te pido que te presentes y nos cuentes lo que quieras compartir con nosotros y con la comunidad. Hola, Jan. Bueno, es un gustazo estar acá. Mi nombre es María Eugenia Mora o Eugenia Mora. Soy acupunturista, terapeuta oriental, masoterapeuta oriental. Eh, bueno, sobre todo terapeuta, fusiono técnicas, sobre todo orientales, holísticas. Eh, Bueno, un poco lo que te contaba hace rato es que las técnicas con las que trabajo no son siempre puras, si bien siempre está lo oriental presente, siempre está presente. Las técnicas se van fusionando. Por ejemplo, el Thai nunca es un Thai puro, siempre abarca un poco de los meridianos de la medicina china, a veces técnicas de shiatsu cuando siento que es necesario. ¿Y por qué eliges Eh, mencionarlas? Siento que la fusión es el camino porque ninguna, primero me gusta ir a la raíz de las cosas, ¿no? Cuando empecé a conocer el Thai, sentí que era necesario conocer el Nuado Thai, la raíz de dónde viene, lo mismo con la medicina china, a la raíz de la medicina china, de qué se trata en China la acupuntura, por qué la acupuntura o por qué el cupping, por qué la moxibustión. Pero cuando estaba con un consultante, en medio de la consulta empecé a darme cuenta que dar terapias no es una performance, no es algo que uno hace por repetición, sino que lo más importante es la necesidad de la persona que está ahí presente y entregando y poniendo su vulnerabilidad, exponiéndola. Entonces, como terapeuta, siento que mi deber es tejer un puente que conecte a esa persona con la autorregulación, que siento que en el fondo es esa la sanación, ¿no? Que todos naturalmente tenemos el don de volver al eje, de autorregular, de respirar y cuando conectamos, eh, la sanación se genera dentro porque somos seres que nacemos, crecemos, morimos, es parte de la naturaleza, ¿no? ¿Y El te ha pasado estancamiento. que haya Sí, sí. personas que sientas que tienen determinada resistencia y que cuesta conectar?
o ya con el mismo masaje los va llevando? Sí, todos tenemos resistencia, todos tenemos resistencia, sí. Con algunas personas, claro, cuesta conectar un poco más que con otras y para eso sirven las diferentes técnicas. A veces sentís, de hecho muchas veces pasa que los consultantes te piden una técnica específica, como por ejemplo, bueno, yo quiero hacer acupuntura, pero en el momento se ve de qué clase de acupuntura tiene que ser, si tiene que haber un poco de otra técnica antes para poder conectar, porque te das cuenta que quizás la conexión de esa persona va por otro lado. ¿Me explico? Sí, Siempre a la veces, conexión es, tú te das cuenta a través del masaje o tienes otro sí, tipo, exacto. otra manera de diagnosticar. Bueno, en el diagnóstico también, o sea, mi diagnóstico es de medicina china, sobre todo, pero también ocupo herramientas ayurvédicas. Soy principalmente terapeuta manual. Mi forma de conectar es primero al cuerpo, ¿vale? Pero claro que todas las demás cosas, siempre en medicina china lo que pasa es que todo lo que va pasando alrededor de esa persona, lo que la persona va diciendo alrededor de su motivo de consulta, hace de que podamos hilar un poco más y entender cómo conectar y qué técnicas usar. Muchas veces es más importante en una consulta todo lo que no se dice que lo que se dice. Generalmente lo primero que la persona expresa en el motivo de consulta es sobre lo que vamos a trabajar, aunque yo vea de que hay otro problema que puede ser principal, aunque yo lo esté viendo, lo más importante es lo que la persona decide que va a trabajar, porque la sanación solamente se produce si pasa por la conciencia, ¿no? Esto es holística, no se Claro. trata de que del médico dándote jerárquicamente la sanación, sino de conectar. Entonces Pero muchas tú veces igualmente le dices lo que ves o no, lo dejas para que lo descubra el sí, consultante. a veces sí, a veces es necesario decirlo, a veces es fácil decirlo, a veces la mejor opción es hacer preguntas en torno a eso que ves, porque la persona se las contesta interiormente y va conectando. Y ya Claro. eso también es parte del misterio, ¿no? No controlar lo que el otro conecta, porque el otro, el consultante, la consultante son los sabios, ¿no? Claro. Es despertar el sabio de cada uno, es despertar el viejo sabio, la vieja sabia. Interesante. Da una paz la charla que estamos teniendo. Quiero que me cuentes sobre las distintas terapias que haces y, por favor, que no te falte esta que a mí me causa tanta intriga, que es la que tiene que ver con el trabajo de los tejidos, que me parece sumamente curiosa desde que la vi. Bueno, en general, en las terapias que yo ocupo, las técnicas que ocupo al dar terapia, eh, están siempre, siempre muy presente la acupuntura como una forma de estimular los diferentes puntos y canales del cuerpo para poder desestancar energéticamente y para nosotros energético también es físico. ¿Y Em, en qué casos es aconsejable hacer acupuntura? Porque todos los que van a tomar una sesión contigo no hacen acupuntura. Primero, para mí, yo siento de que caso aconsejable es cuando a alguien le llama la atención saber de que existe la posibilidad de hacer acupuntura y lo busca. Ok, Después,
es es muy bueno trabajar con acupuntura también, por ejemplo, para control del dolor, em, para problemas neuropáticos para problemas de ansiedad crónicos. Y te estoy nombrando situaciones crónicas, cuando vos Sí, ves que una persona está estancada hace mucho tiempo y que necesita movimiento, necesita un sacudón. Igualmente que existen muchas formas de acupuntura diferentes. En general yo trabajo la propiamente china, se usan muchas agujas, es drástica, va al cuerpo, trabajamos de atrás, adelante, lo yin, lo yang, y también la acupuntura japonesa y coreana, que se trabaja con agujas mucho más pequeñitas, es mucho más sutil, trabajamos más a nivel de la psiquis, por nombrarte la triada de Buda, tercer ojo, coronilla, y es una acupuntura donde hay muchos más sound bath, cuencos tibetanos, aromaterapia, dependiendo qué le pasa al consultante, ¿no? Que quiera trabajar, pero sí, creo que en problemas más crónicos es mucho más recomendable la acupuntura. Em, pero, por ejemplo, el shiatsu, que viene de Japón, también es una muy buena estrategia donde se trabajan con los puntos de acupuntura, se trabaja con los meridianos, pero es digitopresión, se trabaja con los dedos, con las palmas, con los brazos, ahí no para hay estimular agujas. los puntos. Y no hay agujas. Ok, No se utilizan agujas, pero se utilizan igualmente los puntos de claro. acupuntura. En el shiatsu hay una perspectiva que a mí me encanta de uno de los padres del shiatsu, que dice que la tarea del terapeuta es hacer un hueco en el muro que nos separa entre una persona y otra. En el shiatsu se busca el encuentro de almas. Entonces, lo que intentamos hacer es bajar un poco esa pared que me separa del consultante, incluso a mí mismo. Entonces, lo que intentamos hacer es conectar con el cuerpo. Hay una técnica en Shiatsu que es la del Ampuku. Siempre se completa una sesión trabajando la zona del jara, que es la zona abdominal donde tenemos los órganos principales, que para nosotros en los órganos principales se alojan las emociones. De los órganos se desprende la energía que va hacia la cabeza, hacia los brazos, hacia las piernas, hacia todo el organismo, y en esos órganos se guardan las emociones. Por ejemplo, en el hígado vamos a encontrar un poco la puesta de límite y la ira. ¿No? En los pulmones vamos a encontrar también este primer contacto de inspiración-exhalación que nos conecta con el mundo, y vamos a encontrar también la tristeza. Entonces, lo que hacemos es trabajar mediante las presiones, vamos directamente al órgano y vamos directamente a las emociones, y son técnicas de liberaciones profundas, digamos, donde nos conectan a nosotros mismos con esas emociones que muchas veces están estancadas. Y cuando la gente toma este tipo de terapias, entiendo que necesitan de una continuidad mínima. Am, bueno, hay distintas clases realmente de continuidades, porque por un lado es muy bueno, dependiendo qué te pase, ¿no? Muchas veces cuando hay síntomas agudos que están ahí hace muy poco tiempo, y con agudo me refiero a como algo que apareció hoy y mañana o esta semana lo trabajo con un terapeuta. A veces con una sesión basta, una o dos sesiones. Cuando hay síntomas agudos, crónicos, perdón, que quiere decir que hace largo rato, hace Mm, meses me viene pasando algo, mi cuerpo ya se acostumbró a alojar
esos síntomas, ¿no? Yo vivo con esos síntomas, me traslado con esos síntomas, entonces ahí son necesarias más sesiones. Claro. Muchas veces los consultantes, los consultantes que están de paso viajando, vienen solamente a una consulta y eso también es súper interesante porque lo que abren en la consulta puede ser continuado por cualquier otro terapeuta donde ellos vivan, donde ellos estén, donde desean continuar su tratamiento. Eh, Eso también es algo súper interesante porque yo trabajo siempre para el mayor bien. Entonces, Claro. a veces es solo poner una semillita y confiar en que eso se va a abrir camino. Sí, sobre todo que la persona empiece a hacer un trabajo de conciencia si ya no lo venía haciendo antes y de animarse a cruzar este puente que hablabas en la conversación. Sí, sí, exacto, porque al final la sanación se produce, siento yo, cuando podemos tejer ese puentecito entre el cuerpo, porque somos cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es innegable y la conciencia, ¿no? Generar esa conexión, algo que yo recomiendo siempre antes de empezar una sesión es, bueno, el cuerpo guarda memorias. Cada célula es una gran guardadora de memoria. A veces pensamos que la memoria está solo en la cabeza, en el cerebro, en la parte donde Claro, se están moviendo nuestras neuronas, pero la memoria está en todos lados. Tenemos memoria corporal. Muchas veces incluso el dolor no es una herida presente de este momento, sino es memoria. Mi cuerpo se acostumbró y tensó porque en ese momento sirvió esa estrategia y sigue doliendo. Y el dolor es una llamadita. Lo que duele es el cuerpo. Entonces, durante las sesiones, em, esa memoria se despega. Si yo tengo aquí una lesión, cuando yo lo toque, voy a sentir dolor de primera. El cuerpo me manda una alerta de que algo está pasando, pero además voy a sentir un montón de otras cosas. Pueden venir memorias, olores, sabores, bueno, recuerdos de los que no tenía idea que estaban en mí, emociones. La idea es liberar. Entonces soy yo el que tengo que permitirme que todo eso avance hacia la conciencia y todo eso está ahí solo para ser visto. No hay claro. más receta que esa, ¿no? Bajar la resistencia y dejar que eso pase por la Sí, el tema es conciencia por y qué soltar. decidimos o vibramos en el dolor y no en el estado de conciencia, porque también sucede que cuando uno se empieza a liberar de eso, como que de alguna forma muchas veces intenta volver a esa situación de dolor o estado de dolor. ¿Qué es Exacto, lo que es nos que pasa? justamente, exacto, y el dolor duele, es fuerte. Y también puede pasar de que ante el dolor me paralice, generalmente nos paralizamos, que esa es la razón por la cual tomamos algo porque nos duele la cabeza, ¿no? Porque paraliza, porque el dolor te deja expectante y dar el pasito después del dolor no es fácil. Ese es el puente que teje el terapeuta. Ayudarte, muchas veces darte la mano, muchas veces solamente estar al costado generando un espacio seguro en el que vos puedas animarte a dar ese pasito y ver de que el frío solo es frío, que el fuego quema, sí, quema, y es sensación, siempre es sensación, sacarle el juicio a la sensación, ¿no? Claro, sí, Se animarse a siente, transitarlo también, pase lo que pase, exacto, porque ¿por qué le tenemos tanto miedo al transitar o al pasar por eso? exacto, es que el miedo es miedo a sí mismo, al final. El miedo
tenemos la idea de que hay un monstruo gigante atrás de eso y después de dar ese pasito te das cuenta que no había tal cosa. Claro, sí, hay que darle el paso. Sí. ¿Y de qué otras terapias más podemos charlar de las que realizas? Sí, bueno, ¿Puedes hace un rato contar? me Porque decías, tienes para explayarte la que me gusta a mí, que me sí, parece esa, sumamente curiosa. esta fusión de manteo mexicano y paca humá que te decía, ¿Cómo se llama? eh, paca humá, es que en Pacoma. realidad es el paca humá, en Tailandia el paca humá es una tela que la usan para un montón de cosas, desde para sostener bebés, para usarla en la cintura, eh, algo muy parecido a esto, pero tailandés. Lo que yo te decía es que a mí esta técnica me llega por una amiga que es dula, que bueno, en México lo que hacen es el rebozo con mantas, en el que con mantas se suspende, se generan movilizaciones y generalmente se hace para eh, separar, por ejemplo, si tuviste un baby, para, bueno, cerrar una etapa. ¿No? Mismo si comenzaste a menstruar o si estás en menopausia, es para, bueno, en el chamanismo hay mucho eso, ¿no? Cerrar una etapa para pasar a otra. En Tailandia se utilizan las mantas en el masaje tailandés para las movilizaciones. Las mantas son una extensión de las manos del terapeuta. Entonces es una forma de suspender a la persona, de traccionar, de estimular los músculos, en el que no hay tanta intención de las manos, ¿no? No es lo mismo que yo agarre, donde hay muchísima intención, que yo lo agarre con algo más, donde mi intención se pierde un poco y se genera el misterio también del movimiento, del balanceo. Claro, Algo porque súper curioso sí, que lo que te pasa con esto preguntaba de las antes es el tema mantas. del peso. ¿Cómo haces para poder acompañar ese movimiento con el peso de la persona? Bueno, es que esto pasa mucho en el Tai, que tus movimientos corporales, en Shiatsu también, tus propios estiramientos, tus propias aperturas son las que generan un eje para poder conectar con la persona y que la apertura en la persona, la apertura de sus articulaciones, sea amplia. El momento es real porque se está generando esa conexión que es muy corporal entre la persona consultante que recibe la terapia y el terapeuta. Entonces, bueno, todas las posiciones, todos los agarres, todas las posturas tienen que ver con eso. No forzar una situación, sino sentirme liviano, en eje. Es muy importante cómo posicionas el cuerpo, hacia dónde estás tirando tu peso. Bueno, por ejemplo, en el shiatsu es muy importante usar las dos manos con dos agarres diferentes. Esto es, nunca van las dos manos al mismo lugar. Va una a un lado y la otra hacia otro lado, porque en lo oriental eso es súper importante, se reparte la intención, porque también creemos que yo no voy a dispensarle algo al otro, sino que soy un canal para que para que el cuerpo comprenda o para que el cuerpo se deje ir, para que el cuerpo autorregule. Entonces eso también es un poco lo que pasa con las mantas, es un poco lo que pasa con todas las posturas que usamos en Thai para trabajar. No solamente no es un masaje por repetición o una performance, como te decía, sino Claro. que es ser una herramienta para el mayor bien. ¿Y en qué caso eh, ves que sea más necesario hacer este tipo de terapia? Ah,
Bueno, en realidad otra vez depende un poco que la persona quiera, de qué quiera intentar, pero por ejemplo funciona muy, muy, muy bien cuando hay problemas crónicos de estrés, Ok. ataques de pánico, porque trabajamos en estos tatamis muy grandes en los que el cuerpo puede tenderse, ¿no? Y en los que lo que hacemos es manipular el cuerpo para usar todo el tatami, para usar todo el espacio. Entonces eso genera también una apertura a nivel de conciencia y de conectar con esa libertad de, ¿no? Que muchas veces la camilla restringe un poco porque es un poco más chica, porque bueno, el espacio es más limitado. Sí, Eh, conectar con el cuerpo y con el movimiento. exacto, ¿Y sí. qué otras técnicas nos puedes contar? Ah, Antes hablábamos de la Ayurveda. sí, se ¿Cómo iba a se decirte incorpora todo justo. eso? Bueno, el masaje ayurvédico, dentro de la medicina ayurvédica, en general en las medicinas orientales hay algunas diferencias técnicas, muchas veces diferencias en los nombres, pero cuando vos lo llevas a la práctica tienen las mismas bases, ¿no? Las mismas bases tradicionales y orientales. La medicina ayurvédica trabaja con los puntos marmas y con las líneas zen, y la medicina china trabaja con los meridianos y con los puntos dentro y fuera de los meridianos. Em, pero, por ejemplo, las técnicas del masaje ayurvédico también son todo un misterio dentro de la autorregulación. Porque lo que hacemos es mediante los movimientos y una lectura corporal completa, ¿no? Y también de doshas de la persona, es conectar los diferentes chakras, ¿no? Entender dónde hay un estancamiento mayor o en qué chakras quizás falta eh, energizar un poco más y cuáles sedar un poco más, que eso es algo que también se usa en todas las medicinas orientales, ¿no? En algunos tienen otros nombres, por ejemplo, en la medicina china se trata más de las plenitudes y las deficiencias, esos son los nombres que usamos, pero donde la energía está más chiquitita, más bajita y es necesario impulsarla, y donde la energía está muy arriba y es necesario bajarla. El cuerpo es un mapa, entonces muchas veces donde la energía está más alta y donde la energía está más baja, lo único que hay que hacer es conectar para que se equilibre, ¿no? Es como dos baldes con agua, donde uno tiene menos y uno tiene más, Claro, y solo tenemos que verter el agua de un balde que tiene más al que tiene menos, y ahí se produce la autorregulación. qué interesante. Me encanta. ¿Y qué diferencia puedes contar entre la medicina oriental y la medicina occidental y en qué punto crees que se unen? Bueno, lo que solemos llamar medicina alopática, ¿no? La medicina occidental. Claro que hay muchísimas diferencias con la medicina oriental, porque al tener un método científico, eh, por un lado, la medicina occidental tiene método científico y tiene todo un lenguaje particular, y por otro lado, las medicinas orientales lo que tienen es muchísima tradición, ¿no? Yo creo que las dos tienen sus pros y sus contras. A nivel de diagnóstico, la medicina occidental es buenísima. Como a nivel de prácticas, digo, si ya mismo necesitas operarte de urgencia por la razón que sea, la medicina occidental salva vidas, ¿no?
Yo creo que el complemento o se da la interacción más beneficiosa cuando hay complemento. Claro, Eh, Siempre que viene un consultante, la primera pregunta, si hay, bueno, motivos de consultas no muy severos a trabajar, es ¿cuál es tu diagnóstico clínico? Y trabajamos complementando a partir del diagnóstico clínico, ¿no? claro. Las medicinas orientales y tradicionales sirven para cambiar tu estilo de vida, tu alimentación, para, bueno, por ejemplo, el yoga, el qigong, son todas prácticas que te acompañan todos los días a reconocer tu energía, a manifestarla, a interactuar con el mundo de una manera mucho más sana. Mismo que todas estas prácticas que te estoy contando a nivel terapéutico, eh, pero nosotros somos occidentales, eso es algo, a veces es Y difícil. también para estar más sanos, creo que también eso tiene que ver el contacto con la energía, con la medicina oriental, porque muchas veces creo que vos corregime si estoy equivocada, que la medicina occidental es como que muchas veces hay como un fomento a la enfermedad o al síntoma. Y en la medicina oriental hay como una mirada de poder verlo, trabajarlo y salir de esa situación de ruedo de ciclosidad. Sí, 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 exacto. Es que muchas veces también lo que pasa es que la medicina occidental no tiene el lenguaje, no tiene las herramientas para... es la forma en la que originalmente nombra a la enfermedad. No creo que haya una intención severa de unas cuantas personas Sí, de y de ir a la generarlos fuente mal con el... o de Pero cuestionar también al paciente qué pasó, por qué llegó a esa situación. sí, mismo que las instituciones en general están hechas de una forma y la práctica clínica está hecha de una forma en la que los pacientes, porque somos pacientes en esas instituciones, no tenemos mucho voz y voto sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sensación, todo ya está nombrado, ya está dicho. Cuando te dicen tenés cierta patología, tenés una etiqueta así de grande que dice yo soy esa patología. El asunto es que somos nosotros mismos los que tenemos que salir de ese bucle para poder buscar otras alternativas. Ahí es donde siento que las medicinas orientales son una ayuda para esto, porque en Claro, las medicinas orientales hay mucho misterio, se habla mucho de equilibrio, se habla mucho de energía y no peyorativamente de patología, de enfermedad. ¿Me explico? claro, es también lo que hablabas antes de cuando una persona tiene miedo a algo que desarrolla síntoma, poder ser consciente o hacerlo consciente al paciente para poder trascender ese miedo. Exacto. Sí, 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 Porque exacto. si no es como que tapamos el síntoma y lo dejamos y que está siempre y ahí es cuando algo se convierte en crónico. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y digo, por ahí es una costumbre que recién estos últimos años estamos desarrollando un poco más los occidentales ante el síntoma y ante un diagnóstico clínico, buscar opciones. Claro, sí, Y es un movimiento, bueno, un movimiento de libertad, ¿no? Es como un movimiento necesario y que tiene que ser autogestado por cada uno de nosotros. Porque tampoco sirve que por más, no hay terapeuta holístico que te diga
yo te voy a dar la solución, no elijas eso ni eso porque esto es lo correcto. No hay correcto, Claro. ¿no? Para cada cuerpo, para cada alma hay opciones. Todas son correctas. Hay que Sí, aprender a eso es lo escucharnos. interesante también lo que decías antes, que según la persona es el método que aplicas y también está bueno que tengamos el poder de elegir y ver con qué conectamos más. Sí, llamale, exacto, y como en ese patrón de lo que elegimos en nuestra sanación, porque todos estamos en un proceso de sanación. em, Llamale astrología, llamale medicina china, llamale biodecodificación. Bueno, Y también obviamente a veces el diagnóstico clínico occidental también, porque también es importante. claro, pero a mí me parece sumamente interesante la mirada de poder fusionar la medicina occidental y la oriental. Claro, de hecho, en China existen las dos cosas. En Claro. los mismos hospitales donde hay medicina alopática, también hay medicina china. Tenemos que También te hacen empezar acupuntura. a convivir más con ese tipo de medicina. ¿Podemos hablar de biodecodificación? ¿Qué es la biodecodificación? Mm, bueno, yo no soy muy experta en biodecodificación. Realmente es un poco una herramienta, ¿no? Al trabajo. Pero un poco tiene que ver con esto que te decía antes de que el cuerpo guarda memorias, ¿no? A partir de que comenzamos a gestarnos, o sea, si podemos hablar de un ser embrionario que se empieza a gestar, los tejidos adentro de la panza de tu mamá se dividen en dos células, se dividen en un montón, se comienza a formar un ser y pensar en los tejidos como una superposición de células que trabajan juntos a un fin y la forma en la que se van disponiendo está súper relacionado con eh, todo lo que está pasando en el mundo afuera de tu mamá, adentro de tu mamá. Todos nuestros tejidos que nos van componiendo se van interaccionando y todo está en relación con lo que aprendemos, con lo que sentimos del mundo. Entonces todo se va codificando adentro, ¿no? La forma en la que se codifica está en relación con lo que después sentimos como síntomas y patologías. Los síntomas y las patologías están codificados en nuestras células y eso es algo que va pasando a nivel evolutivo y también de esta vida que desarrollé desde que encarné. La biodecodificación a lo que nos ayuda es a entender esos síntomas y patologías, dónde se está alojando esa codificación para poder transformarla, para poder desarmarla, porque nuestras células responden a esa resolución de irrupciones, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, que hay un montón de ejemplos en la biodecodificación, pero sí, hay Danos una uno. situación, vale, hay una situación que desde pequeño nos mantuvo estresados y nos acostumbramos a no inspirar profundo, todas las... yo sobreviví de niña respirando de esta forma, con una respiración corta. Eso genera que mi cuerpo tenga menos oxígeno y esa menor cantidad de oxígeno, obviamente que el diafragma no baje, genera muchas patologías. Entonces, cuando un terapeuta en biodecodificación puede ver que los problemas que tienes se relacionan con esto, con que tu diafragma no está descendiendo, entonces empieza a buscar y a bucear en tu jardín interno
¿En qué momento se codificó? ¿En qué momento tu cuerpo entendió que era necesario para sobrevivir no descender el diafragma? Y la conversación consiste en ayudar al cuerpo a que entienda que eso nos ayudó a sobrevivir en un momento y que ahora ya no es necesario. Entonces trabajamos con esto, con ayudar a descender el diafragma. ¿Vale? Es una perspectiva desde la biodecodificación. Ahora, desde las técnicas orientales, por ponerte un ejemplo de estas técnicas que ya te venía nombrando, Sí, en el masaje de Jara lo que hacemos es a través de manipulaciones, hacer trabajo de breathwork, o sea, entender qué está pasando con ese diafragma, manipular el diafragma, dejar que la persona respire para poder trabajar esa parte específica. Las ay, qué técnicas que yo manejo no interesante. son específicamente de biodecodificación, sino que uso la biodecodificación solo como una manera de acceder a donde está El alojado síntoma, ese claro. trauma corporal. O sea que las sesiones no tienen la misma duración y algunas pueden durar más de 2 horas. Sí, dependiendo de qué estemos trabajando, dependiendo muchas veces también, todos los cuerpos son diferentes. Incluso a nivel de autorregulación hay cuerpos que necesitan menos tiempo que otros. Entonces, si depende de Claro, todo eso, es lo que dura una sesión. Muchas veces también esto que te contaba, que si estás trabajando cosas súper profundas, como por ejemplo esto que te decía, ¿no? Del diafragma, al final de la sesión, eh, cuando ya fuiste, ¿no? A nivel de conciencia, a conectar con el cuerpo a esa profundidad, ¿no? Pensemos en el diafragma. Hay un trauma ahí alojado de que eras muy chiquito, probablemente desde que estabas en la panza de tu mamá ya le pasaba esto. claro, Al final de la sesión, trabajar con un poco de manteo, de capa más que te decía con las mantas, es llevar a la persona a ese espacio de cuando eras muy chiquitito. Todas las personas cuando fuimos bebés fuimos acunadas con una manta, mecidas, por más que hayas sufrido el peor de los rechazos, alguien te tuvo que abrazar y acoger porque si no, no hubiese sobrevivido. claro. Entonces es bueno volver a ese lugar donde éramos los sabios de la autorregulación. Los bebés son unos grosos autorregulando. Claro, Entonces las mantas nos devuelven a través de los mecimientos, a ese lugar donde podemos respirar, donde podemos un autorregular. origen. Bueno, Eugenia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ir a tomar estos hermosos masajes? Todas mis sesiones las doy acá en el gabinete de medicina china en La Coralina, que En es la este Coralina Island espacio House. en la, exacto, en la Coralina Island House, en el centro holístico de La Coralina, que es un espacio muy especial donde tenemos un yala bien grande para dar clases de yoga. Tenemos también estos yoglos orientales con tatamis y con espacio para medicina oriental en el medio de la naturaleza. Yo no sé si se ve tanto en el video, pero Sí, estamos se en ve un el lugar medio de la hermoso. selva, en el medio de la selva, conectando con los animales, con las plantas. Con la Aquí tierra. me pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener esta charla Gracias contigo. a vos, John. Un placer. Nos vemos.